las librerías, si queremos proteger las editoriales, hay otras maneras legislativas, ahí como nosotros como expertos podemos descifrar de cómo podemos mantener esa diversidad. Pero tenemos que darnos cuenta que el precio no es la manera de hacerlo desde mi punto de vista, ¿no? Y para mí, el gran reto que tenemos es cómo transformamos esta industria, cómo hacemos que eso que mencionaban en datos, que es cierto, ¿sabes? Desde el punto de vista que hay unos crecimientos espectaculares en los mercados anglosajones y en Europa por diferentes motivos no los tenemos, pero estamos viendo, como os decía, que la gente está transformando todo lo que está haciendo y se menciona mucho el tema del estancamiento. El supuesto estancamiento en un 35% del total de las ventas que se ha quedado en digital. A mí me preocuparía mucho como industria, pero me preocuparía mucho en España y en Estados Unidos, porque si eso es todo lo que da de sí la industria en la era digital, apaga y vámonos. ¿Qué estamos haciendo como industria que no estamos creando nuevas historias del siglo XXI para que sean leídas y compartidas en este siglo? Los editores en la era analógica han sido fabulosos a la hora de detectar voces, talentos. Yo soy escritor de libros muy aburridos que cuando venía a esta mesa redonda mi madre me decía ¿por qué no escribes alguna vez algún libro como escribe Manuel Rico? Que lo pueda entender, porque estos libros de empresa que escribes no los puedo, los tengo en casa, los enseño a las personas que vienen, pero no se pueden leer, ¿no? ¿Dónde están los editores del siglo XXI que están descubriendo esas voces del siglo XXI y que están escribiendo esas historias que se leen en pantallas y que van a ser escritas y consumidas y leídas exclusivamente en pantallas? Y son libros. Es lo que a mí me gustaría ver y que todavía no lo tenemos. Y ese es el futuro de la edición en la era digital. Que haya debate. Sí. Está claro que los protagonistas son los que están en la mesa, pero los protagonistas son también todos los presentes. Cualquier persona en cualquier momento puede levantar la mano y preguntar, naturalmente sobre lo que se esté tratando, no dar saltos porque entonces es caótico, pero será mucho mejor que intervenga más el público que intervenga más la mesa. Simplemente decirlo. Es que he cortado. Tiene primero la palabra y luego. Bueno, yo no quería entrar, solo daba los datos y una cosa muy elemental, que insisto que no era una anécdota, de la actitud de nuestros responsables públicos, cualquiera que sea su partido, signo, ideología, en eso al parecer son iguales, sobre la actitud que tienen que tener respecto al mercado del libro. Y no he querido entrar en lo del precio fijo, pero ha salido y me veo obligado a hacer algunas matizaciones. Yo, por supuesto, estoy en absoluto desacuerdo con lo que dice Javier Zelaya. Pero no era ese el problema que yo quería plantear. Quería plantear una cosa que pocas veces se pone de manifiesto. Este es un país con una estructura productiva bastante oligopolística. O sea, que en general uno va por sector y hay 1, 2, 3, 4 empresas, no mucho más. En el mundo del libro eso no ocurre. Su estructura competitiva es perfecta. Cuando hemos tenido problemas con la Comisión Nacional de la Competencia y se hace el famoso índice de Hilferdig, sale espectacular. No hay ningún sector español que revele esa estructura competitiva, que es gracias al precio fijo. Y si miramos la dispersión de precios, ejercicio que yo tengo que hacer con el presidente del Tribunal de la Competencia, al final abandonó, porque la dispersión de precios, que es otro síntoma de competencia, es brutal, era de un 7%, inhabitual. O sea que nuestra estructura competitiva es muy buena, cosa que no ocurre en los demás sectores productivos, porque la banca, con 2, aquí mangonean todo, y son bastante poco competitivos. Digo ese porque le hemos dado 130.000 millones de euros, pero ya es la tercera vez en mi vida que le hemos dado esas cantidades, desde que tengo uso de razón. No voy a decir en cuáles son las otras épocas y el dinero que le ha costado al contribuyente. Ahora bien, el problema no son las tecnologías, insisto. El sector del libro siempre ha estado abierto a las tecnologías, están incorporadas en nuestros procesos de producción. El problema no son las tecnologías, las usamos y las usamos intensa e intensivamente. El problema son las actitudes y las prácticas comerciales de determinados operadores, que se saltan las leyes que cumplirán cuando están vigentes. Si no les gusta, hagamos todo lo posible por cambiarlas. Unos la defenderemos y otras, pero mientras que están, tienen que practicarse. Y las leyes tributarias son para que cumplan por parte de todos.
Porque, claro, hay algunos que no pagan impuestos en ningún país. Y eso es una forma de ayudar, ¿eh? Porque hay muchos sectores que aparecen como muy modernos y uno esconde, y la contribución pública es feroz. Y son empresas de las que ha mencionado Javier, no yo. O sea, el problema no es la tecnología, el problema son los usos comerciales. Y yo estoy convencido que el precio seguirá siendo referencia en el mundo digital, porque si no, no existe la economía de mercado, señores, que es la base del se basa en el precio. Lo mismo, a través de las nuevas tecnologías descubrimos otra vez el paraíso socialista, incluso con Stalin dentro. Ya parece que nos vigilan, a todos. Ya parece que nos vigilan, que es el primer paso para parecernos a Stalin. Cambiaremos las modalidades. En vez del precio tal, será la licencia. Tampoco considero que la técnica del precio fijo sea una técnica de protección. Ahí estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Javier. Es una técnica de comercialización bastante coherente. Por cierto, que inventó un economista liberal, señores, que el primer libro al que se le aplicó fue La economía política del señor Marshall, en la muy liberal Inglaterra de principios del siglo XX. Luego, no es verdad. El problema no son las tecnologías, son las prácticas comerciales y operadores que arrasan con todas las leyes, no la del precio fija, la del comercio, las leyes tributarias, absolutamente todo. Y la están consintiendo por parte de los poderes públicos de todos los estados. Después uno descubre que el Estado, que le dotó de mucho dinero, porque no se han inventado en los garajes, no se equivoquen ustedes, hay mucho dinero del Pentágono detrás. Después uno descubre por qué eso es así. Así estamos de espiados y de vigilados. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya sabemos que en España se venden menos libros que exteriormente, entonces querría hacer una pregunta. Sabemos también que el precio del libro en España no es abusivo, es un precio razonable. Bien, esa escasez de compra de libros por los españoles, aparte de por razones económicas coyunturales, es decir, que la economía no es una economía boyante, ¿no se deberá también a lo que eufemísticamente podríamos llamar erosión cultural? Es decir, que la cultura no es respetada, es decir, no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es ser un millonario siendo futbolista o aparecer en programas de televisivos rosa, etc. Y en segundo y último lugar, con respecto a una de las ideas del señor Celaya, se me ocurría mientras iba hablando que casi se da una especie de círculo vicioso, porque en efecto ahora se buscan menos talentos, se encuentran menos talentos, porque hay menos estímulos comerciales. Cuando el libro se abría camino económicamente, los editores estaban más atentos a encontrar autores, y muchas veces los autores se ofrecían y tenía una respuesta más rápida y más eficaz por parte de los. Yo creo que hay mucho talento, digamos, virtual, oculto, latente, y que simplemente las editoriales en su mayor parte están en la ruina. No voy a nombrar ninguna, pero alguna editorial, otrora muy famosa, ha renunciado a publicar libros de extraordinaria calidad y, sin embargo, ha publicado libros, podríamos llamar, muy superficiales y frívolos. Así que parece que en conjunto se junta el hambre con las ganas de comer. No, porque los de atrás no te van a oír. Bueno, buenas tardes. A mí quiero hacer una pregunta al señor Ávila, porque ha dicho una cosa que me ha dejado sorprendidísimo. Luego he estado reflexionando sobre lo que ha dicho y creo que quizá con un par de preguntas más me lo podría aclarar. Cuando me ha dicho que los gobiernos de las comunidades autónomas se enfurecen cuando se enteran de que ha aumentado la venta de libros, me ha dejado realmente estupefacto y me ha sorprendido que no haya ninguna reacción en el público ante esa afirmación. Luego he imaginado que se refiere a libros de texto,
porque claro, se hace mucha demagogia en materia de los libros de texto y había movimientos, bueno, las familias encuentran que gastarse 50 o 100 euros al año en libros de texto es un expolio tremendo, pero gastarse 10 veces eso en las zapatillas y el vestuario deportivo del nene o lo que sea, le parece perfectamente lógico. Pero el hecho, me imagino que se refiere a eso. Entonces, quería hacer una pregunta, ya que tiene usted tantas cifras. El libro es una mercancía bastante poco común, es decir, no es un mercado. Yo soy también economista y el libro cada libro es una cosa única. Entonces, la competencia entre libros no es lo mismo que la competencia entre productores de leche o los productores de automóviles, que a pesar de que con las marcas intentan distinguirse, pero sin embargo los automóviles, pues es el utilitario, el de lujo, el intermedio, tal. Con los libros no, es decir, es muy importante cada uno de los libros. Entonces, es difícil competir en precio realmente. No puedes decir, hombre, no, es que yo compro un Ortega por tal precio que es mucho más barato que un García Lorca por este otro, y dice, bueno, pero es que no tiene nada que ver, o sea, usted está buscando a este y a este otro. La competencia en precios entre autores es bastante inconcebible. Todo esto es una pregunta. A lo que voy es, ¿qué parte del mercado o la producción de libros es libro de texto? En esas cifras que usted ha dado, ¿qué parte es ensayo que no sea de texto? ¿Y qué parte es ficción? Yo creo que son los 3 tipos de libro más importantes y que probablemente a lo mejor tengan unos comportamientos y unas características los mercados diferentes, y que a lo mejor podían ustedes aclarar un poco desde este punto de vista. Perdón por alargarme tanto, vamos. Como tú quieras. Vamos a ver. La afirmación de los consejeros es verídica. Me ha pasado a mí en su despacho. Se referían al libro de texto y a los libros de lectura, no solo al libro de texto. Incluso, y sería una tercera comunidad, porque ahora me iba acordando, su inspección dio hace 2 años y mantuvo, cuando digo año, pensaba en curso, septiembre, una recomendación obligatoria para los profesores para que no prescribieran libros de lectura. Yo le puedo mandar la circular. Existe. Existe. Da lo mismo, insisto, en la ideología, porque los casos eran de derecha, nacionalista y socialista. O sea, eso existe. El libro de texto es libro. Que quede claro. El libro de texto no es un libro que es un libro y que es muy importante. Todos los datos lo tiene usted en los estudios que hacemos nosotros, estadísticos, de comercio interior y exterior, que están colgados en la página web, con todo lujo de detalle. Yo le aclaro, el libro de texto es el 30% de la facturación del sector editorial en España, generalmente la cifra habitual en todos los países. Es lógico, es un libro obligatorio que va a una masa importante de personas, los estudiantes, de la enseñanza no obligatoria. La literatura, incluida la literatura infantil juvenil junta, suman un porcentaje igual, va por año, unas veces el 30, el 31, sumando las dos, por separado no. Hay una parte después muy importante de los ciencias sociales y científico-técnicos, que es bastante más baja, por cierto, en franca decadencia en España, por la situación de la Universidad Española. La manualística ha desaparecido, pero solo en España. En Estados Unidos está en pleno auge. Y después le voy a decir, no sé si esos datos le sirven. Después, sí hay competencia en precio en muchos sectores. Obviamente, un García Márquez no tiene nada que ver con un Thomas Mann. Eso es cierto. Pero hay bastantes ediciones del mismo libro de García Márquez que sí pueden competir con ellos. O de Thomas Mann. Como 20 o 25 variedades, porque circulan por circuitos distintos. Pero, por ejemplo, en el libro de texto son los libros de matemáticas, que además hay currículum, decretos de las comunidades del Estado, de la Administración General del Estado y autonómicos, que te dicen cómo tienen que ser sus contenidos. Y son más o menos idénticos. Y donde la
habilidad o el saber hacer de cada editorial, de cada equipo pedagógico de la editorial, le da un input distinto. Pero los clásicos, por ejemplo, que es una parte muy importante de nuestra facturación, porque nunca baja del 5%, que no está mal, y es una señal de esperanza, pues usted también compite en precio. Yo puedo escoger por el precio, por los prólogos, por las notas, por el traductor. Es cierto lo que usted dice, pero también es cierto que grandes sectores de la edición sí compiten en precio. El hecho real es que hay muchas empresas que no hay ninguna en posición de dominio y por tanto no hay abuso en ninguno de los subsectores. Es el único caso, quiere decir que el que es muy fuerte en literatura no existe en texto, y el que es muy fuerte en texto no está en crédito o no está en kiosco. No hay, en todos los subsectores que uno pueda dividir, no hay ninguna empresa que tenga una posición de dominio. Y por supuesto no hay una sola empresa, hay siempre un grupo de empresas. Y después hay una multitud de empresas pequeñas que en España hacen más del 30% de la facturación, que no es ninguna tontería. Dígame usted otro sector productivo en España donde se produzca eso. Donde se produzca esa situación de fuerte competencia. Muy poquito, por no decir que no hay ninguna. Sí, un momento. Sí, no, brevemente, en respuesta a lo que dijo Javier Zelaya sobre que en el siglo XXI no podría sobrevivir el precio único del libro o una regulación, una cierta regulación, no es una fijación de precios ni nada parecido, ¿no? Hay muchos ejemplos de mercados de precios regulados y con gran apoyo de la teoría económica y abundante teoría detrás y práctica eficaz. A mí me cuesta muchísimo pensar en alguna editorial independiente que si desapareciera el precio único del libro, en 2 o 3 años sobreviviera en España. Me cuesta muchísimo. Algunas, pero poquísimas. Creo que eso es algo como para dar que pensar. ¿Qué modelo de sector queremos, ¿no? Uno puede pensar, bueno, es que estamos hablando de un proteccionismo, pero no se trata de un proteccionismo. De lo que se trata es de una regulación adecuada. Tan absurdo es prescindir de los mercados como desregularlos completamente. Hemos visto con los mercados financieros recientemente ejemplos magníficos de esto. Creo que el precio regulado, el precio único de los libros, ha demostrado su eficacia sobradamente. De lo que acaba de ilustrar Antonio Ávila, creo que es bastante indicativo en ese sentido. Es un sector que en términos generales funciona muy bien y que produce una competencia enorme y una calidad y una variedad editorial. Si uno se pasea por las librerías del Reino Unido, una potencia editorial y económica sin duda superior a España, la pobreza editorial que hay es realmente, en la actualidad, realmente sorprendente y decepcionante. Y eso que cuentan también con el sector editorial de Estados Unidos, que es prácticamente uno solo. Había una petición. Me he dado cuenta, pero yo creo que la petición aquella anterior. No, que había que contestarlo. Buenas tardes. Yo voy a hablar de 4 cositas. La primera es que estamos ante una realidad, y una realidad que de hecho la descubrí leyendo un artículo que da una entrevista al señor Javier Zelaya, que dice lo siguiente. Pues afirma Javier: solo se publicará en papel aquellos libros que por cualquier motivo los lectores quieran tocar y preservar para toda la vida. El resto de los libros, la inmensa mayoría, se publicará únicamente en digital. Creo que esto es muy, muy cierto. Además, no sé, bueno, acá estamos en gran mayoría también una generación que ha nacido con estos medios de comunicación y la Internet, que definitivamente para muchos es crucial, muy, muy importante. Ahora, creo que también hay muchos escritores escondidos tras, no sé, haciendo blogs, haciendo diferentes cosas, y creo que necesitan el real apoyo de editoriales y de diferentes industrias que pues tienen estos medios. Creo que incluso una de las que más se mueve hoy en día y que pueden ayudar mucho el aspecto digital es, por ejemplo, la publicidad, entre otras. No sé, pongo el ejemplo de lo que pasa con YouTube, que bueno, todos tenemos al principio que
ver la publicidad en algunas oportunidades más obligadas que otra, pero al final incluso la misma plataforma de YouTube te puede incluso dar dinero si más personas ven tus videos. Por lo tanto, creo que también la pregunta es cómo incentivar, cómo podríamos incentivar como esa cultura de leer algo que realmente sea importante. Por otra parte, creo que lo de los precios es muy, muy importante. Nosotros en clase veíamos en nuestra maestría que hay como una barrera en cuanto hay un porcentaje de los impuestos que es del 4% para los libros y que es del 21% para el libro digital. Creo que pues esto me llamó bastante la atención. Y para terminar, si hay alguna otra estrategia, como lo encontré en 24 Symbols, que es como el famoso Spotify de los libros. Es básicamente que uno puede tener acceso pagando o sin pagar, teniendo pues la publicidad siempre presente, pero si uno paga un poquito puede quitarse ciertas barreras y acceder pues a los libros. Quiero saber si de la representación editorial que hay acá, si se han implementado o pensado en otras estrategias como estas. Muchas gracias. La mesa no ha atendido a su intervención, así es que doy voz a la mesa porque, como es lógico, algo tendremos que decir. Sí, bueno, yo quería plantear algo que parece elemental. Todo lector al que se le presume una mínima formación cultural tiene una o varias pantallas en casa o circula por la calle con un smartphone o con un ebook o con una tablet. Es decir, que es absolutamente inevitable el asumir la realidad del horizonte digital en la supervivencia futura del libro, como tal artefacto cultural, no digo ya como soporte exclusivamente en papel. Entonces, yo creo que en estos momentos Internet, con todo su bosque de blogs, de páginas web, de otro tipo de plataformas, es un hervidero de escritores. Yo creo que se lee más que nunca, a pesar de que hay apocalípticos que dicen que se lee menos que antes y se discierne menos. Yo creo que se lee más que nunca. Es evidente que eso tiene que ser ordenado. No sé si la lógica de los mercados o la lógica de Internet o la lógica de los contenidos lo va a ordenar, pero desde luego a lo largo del tiempo uno, cuando tiene experiencia en el ciberespacio, va seleccionando determinados blogs, va seleccionando determinados medios de comunicación y va seleccionando determinadas plataformas de edición de libros en formato ebook o determinadas editoriales que venden los libros en ebook. ¿A eso qué es lo que le hace falta? Le hace falta pues una mínima ordenación que garantice, por un lado, que el escritor no escribe gratis, sobre todo cuando se comercializa su obra y, por tanto, percibe sus derechos y se evita la piratería. En segundo lugar, hace falta que haya instrumentos para discernir la calidad de los libros. Efectivamente, en el papel, como decía Javier anteriormente, también se produce muchísima basura y lo producen grandes editoriales. Y no hay más que acercarse a una mesa de novedades de cualquier librería o gran almacén para ver que el 80% de la mesa de novedades está hecha con bestseller casi por encargo en la mayoría de los casos. ¿Cuántas tramas catedralicias, vaticanas, novelas policíacas por encargo llenan esas mesas? Muchísimas, en tapa dura, con sobrecubierta y con ediciones incluso hasta lujosas. Eso efectivamente está pasando en el papel, pero pasa también en Internet. Y yo creo que se está generando un nuevo artefacto cultural. Yo no le llamaría libro. Yo creo que el libro, tal y como está ahora, incluso en ebook y leyéndolo en pantalla, va a seguir funcionando porque el libro es un artefacto muy singular. Como el teatro tiene sus reglas y sus características, el libro está hecho de palabras. Surgirá otro artefacto, de hecho está surgiendo, que habrá que ponerle otro nombre, donde se mezcle texto, imagen, vídeos, referencias y enlaces a la red. Es decir, eso está por generar y por crear.
pero es otro artefacto, no será el libro. El libro yo creo que incluso dentro de 10, 15 años seguirá funcionando como ese objeto artístico, como el cuadro es el cuadro o la obra de teatro es la obra de teatro. Y por último, yo quería hacer una alusión a algunos aspectos que están muy vinculados con la cultura y que se han planteado aquí. En primer lugar, la realidad de las librerías. Se han cerrado muchas librerías. Y, sin embargo, hay otras librerías. Yo conozco una que se llama Muga, que está en el barrio de Vallecas, donde están combinando desde la cafetería hasta sistemas de búsqueda en Internet, sistemas de lectura de fragmentos a través del ebook, de libros que se pueden coger. Es decir, habría que buscar fórmulas que permitan conectar al lector actual y al lector potencial con la realidad del libro. Y, por último, la televisión. Claro, es que aquí ninguna cadena se arriesga, ni siquiera las públicas, a pesar de que tienen un canal como la 2, que tiene una cierta vertiente cultural, hacer un programa de cultura que merezca la pena y en hora de máxima audiencia. Y esa prueba está todavía por superar por parte de la televisión pública española. Pero hay un programa que se llama Página 2, que yo le he llamado en alguna entrada en mi blog Bestseller 2. Pues claro, los que son